¿Cómo están? Bien, qué bueno. Me da gusto estar otra vez con ustedes. Hoy vamos a continuar, gracias a Dios, con el estudio de la palabra. El día de hoy he titulado a esta predicación La medida de la humildad. Y vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en este momento en el capítulo y en el versículo que estamos viendo en el libro de Hechos, en el capítulo 21, a donde Pablo ya llega a la ciudad de Jerusalén, y vamos a ver qué tiene que ver en este momento la enseñanza que nos trae la Biblia para nuestra vida. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha batallado con el orgullo, o ha batallado con el obedecer a alguien, o si usted es una de las personas, como lo era yo en algún momento de mi vida, era orgulloso, rebelde, cuestionaba todo. No sé si conozca a alguien así, ¿no? Que le dices algo y dice, ¿y por qué? Y es contestón, y bueno, la Biblia nos habla mucho acerca de la forma en la que nosotros debemos comportarnos. Y entonces vamos a ver ahorita en la vida de Pablo qué es a lo que él se enfrenta ahorita al llegar a Jerusalén. Un poco de historia, un poco de lo que Pablo está viviendo, de cómo está ahorita la ciudad de Jerusalén y la enseñanza de la humildad. Entonces, Pablo en este último tramo de su viaje hacia Jerusalén, que está por concluir, esta tercera gira misionera que él tiene, lo leímos hace algunas semanas, ya está acercándose, y entendemos que en esa última gira que Pablo tuvo, no solamente predicó el evangelio y estableció la iglesia, sino que en particular recolectó dinero con una finalidad, y recolecta el dinero para llevarlo de las congregaciones gentiles, y entiéndase por gentiles, son todos aquellos que no son judíos. Recolecta dinero para dárselo a los pobres en Jerusalén como una muestra de amor y un gesto de unidad. Porque recuerden que Pablo va acompañado a la ciudad de Jerusalén con hermanos de esas iglesias, para que la iglesia de Jerusalén sepa, conozca que hay otros fuera de ese círculo de ellos que también profesan la fe en Cristo y que quieren que haya unidad. Entonces, a medida que avanza hacia Jerusalén, lleva consigo el dinero que ha recolectado, lleva un informe maravilloso de lo que Dios ha hecho, y tiene este grupo de convertidos que han sido ganados para Cristo y que son representantes del amor de Dios. Y estamos en ese punto. Y vamos a ir a Hechos capítulo 21, versículo 17, que es a donde nos quedamos la última vez. Hemos hablado de tantas cualidades de este hombre, hemos hablado de su predicación, su enseñanza, su persistencia, su disciplina, de su valentía, de su compromiso, de tantas convicciones que hemos visto en él, y ahora nos toca hablar un poquito de la cualidad de la humildad de este hombre. Por eso les decía yo que es importante reconocer cuando nosotros batallamos con la humildad, cuando somos orgullosos, porque cuando un hombre normalmente tiene este tipo de cualidades, que es una persona que enseña, que tiene conocimiento, que es capaz de hacer las cosas que hizo Pablo, tienden a elevar su ego, tienden a sentirse más que otros. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede con la vida de Pablo con este punto. Hechos 21, 17, cuando llegamos a Jerusalén, recuerde que cuando usted estudie la Biblia, usted tiene que interpretar, saber, es decir, usted tiene que tratar de entender todo lo que está sucediendo. Y este punto es interesante porque dice cuando llegamos, es una tercera persona que está hablando. Y hemos entendido a través del estudio que hemos tenido que es Lucas quien escribe el libro de los Hechos, que es quien se cree que es el autor, y él narra y dice, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes que vivían ahí se alegraron de recibirnos. ¿Por qué cree usted que se hayan alegrado de recibir a Pablo, a Lucas, a Silas, que probablemente iba con ellos, y a todos los demás que iban con ellos? Bueno, puede ser varias razones, ¿no? Probablemente están emocionados
por el cariño, el respeto que le tienen a Pablo. Probablemente es como nos sucede a nosotros cuando no has visto a alguien por 3 años o 4 años y de repente se te aparece a la puerta de tu casa y dices, órale, qué padre, qué bien que llegaste, ¿no? Probablemente sea eso. Probablemente sea porque saben que trae dinero para repartirle a los pobres, porque había mucha necesidad. Pero hay un gran corazón que se llena de gozo aquí en este grupo de personas, probablemente porque ven que viene gente con Pablo y que reconocen que Pablo ha hecho un extraordinario trabajo y que viene gente creyente nueva que fueron ganados para Cristo. Y aquí vemos que hubo una gran alegría al recibirlos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes que vivían ahí se alegraron. Ahora, el versículo 18 de Hechos 21. Ahora, esto fue un recibimiento en el 17, vamos a llamarlo así, no oficial. Vamos a llamarlo de esta forma. Llegaron por la tarde-noche y no hubo tiempo de presentarse realmente con las autoridades quienes iban a darle el reporte. Entonces, llegó por la tarde-noche, oye, no, pues vamos a descansar, mañana ya vamos a ver a los líderes. Entonces fue un recibimiento no formal. El oficial va a ser mañana, que es el versículo 18. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago. Todos los ancianos líderes también estaban ahí. Ahora, para efectos de conocimiento, de comprensión de lo que estamos leyendo, debemos, cuando estudies la Biblia, cuando a ti te gusta estudiar la Biblia, pues quieres saber quién es este Santiago, quiénes son estos ancianos, y espero que así sea. Cada vez que tú abras la Biblia que digas, bueno, ¿y quién es esta persona? Porque recuerda que estudiar la Biblia es ver a quién le habla, cuál es el contexto, cuál es el entorno del que estamos hablando. Y Santiago es el líder de la iglesia en Jerusalén. Y este Santiago es el que escribió el libro de Santiago. Y este Santiago es el hermano de Jesús, el hermano de Cristo. Se quedó como líder de la iglesia de Jerusalén. Y aquí dice, y lo resalta, fuimos a ver a Santiago, y por algo lo resalta. Y todos los ancianos líderes también estaban ahí. Así que tenemos a Pablo viniendo a entregar, a rendir cuentas a Santiago y a los ancianos. Es muy interesante notar, y ojo, el desarrollo de la iglesia, porque déjeme hacer una pauta aquí. Nosotros como iglesia venimos cada 8 días, escuchamos la escritura, pasamos un buen tiempo, nos vamos a casa, regresamos el siguiente domingo y estamos haciendo lo que llaman iglesia. Esto es hacer iglesia, estar juntos, escuchar la palabra. Pero ¿qué conforma la iglesia? La iglesia la conformas tú y la conformo yo. Pero ¿cómo debe estar estipulada la iglesia? ¿Cuáles son las bases? ¿Cómo es que la iglesia debe de funcionar? La escritura marca varias pautas. Debe haber un obispo, debe haber alguien que enseñe la escritura, pero también debe haber ancianos, y lo hemos platicado en otras ocasiones. Así es como está conformada la iglesia. ¿Y cuáles son esos ancianos? Los ancianos no son las personas que tienen cierta edad o que ya tienen ciertas canas. Ay, hay varios ancianos aquí. No se trata de eso. Porque yo conozco gente que tiene canas y sigue actuando como un chamaco adolescente de 15 años. No se trata de ser anciano en años, sino anciano en madurez espiritual. Ahora, si yo me pusiera a preguntarles a ustedes, ¿cuántos años tienen de conocer al Señor? Muchos me dirían, no, pues yo tengo 5, yo tengo 10, Pero en lugar de preguntarles cuántos años tienen, mejor preguntaría yo, ¿qué tan maduro eres en el Señor? Y entonces ahí toma totalmente otro sentido la pregunta, porque muchos pueden tener 25 años de conocer al Señor y seguir siendo las mismas personas de siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Conoces a alguien así? Yo conozco a alguien, lo veo en el espejo, ¿no? Todos los días. ¿Por qué? Porque solamente tú sabes qué es lo que tienes que cambiar, solamente tú sabes con qué estás patinando y con qué estás otra vez y dices, oh, y tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Entonces, cuando llegamos al punto de los ancianos, nótese aquí que Pablo va a ver a Santiago y a los ancianos.
Ahora, cuando la iglesia comenzó, ¿quiénes gobernaban la iglesia? Ayúdenme. ¿Quiénes fueron los primeros en estar al frente de la iglesia? No tengan miedo, no. ¿Quiénes? Los apóstoles, claro. Los apóstoles, ¿se acuerdan? Ellos eran los que estaban al frente, empezaron a predicar, la gente empezó a llegar. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés? Pedro se levanta, da un sermón, ¿se convierte en cuántas personas? 3,000 personas. Ese día se convierte en 3,000 personas. Al paso del tiempo, se cree que pudieran haber sido, no pasaron muchos capítulos desde que se convierte en 3,000 hasta que pudieron haber llegado hasta ser, 20,000 personas en la iglesia. Ahora, llega el momento y llegará el momento en el que, si la iglesia crece a tal grado, ¿quién va a atender a esas personas? Hay iglesias donde el pastor hace todo. Donde el pastor predica, donde el pastor lava los baños, donde el pastor pone las sillas, donde el pastor visita a los enfermos, donde el pastor abre la iglesia, cierra la iglesia, etcétera, etcétera. Hay iglesias donde no es así. Hay iglesias donde hay un ejército de personas que hacen muchas otras cosas y el pastor se dedica a estudiar la palabra. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, en un sentido, cuando la iglesia empieza a crecer, se requiere de más personas. Y para supervisar a esas personas, para estar al tanto de la vida de esas personas, y no es como quien saca un látigo y ¡hey! No has lavado los baños. No se trata de eso. ¿De qué se trata? De que estén supervisando la vida de las personas. Es decir, un anciano atiende a una familia, atiende a otra familia, pero no puede atender a las 5,000 familias que hay en la iglesia, ¿no? Entonces hay una serie de personas que están puestas para desarrollar este tipo de trabajo. Entonces, ustedes recuerdan que al principio los apóstoles llegó el momento donde dijeron, ¿saben qué? Se nos está saliendo de las manos, vamos a traer gente que estén llenos de fe, de sabiduría, del Espíritu Santo, para tomar y cuidar de ciertos aspectos. Y entonces eso dio pie a que vinieran otras personas. Ahí es a donde está Esteban, a donde está Felipe, que después se convirtió en el evangelista, y ahí es a donde está un grupo de personas que están cuidando a las demás personas. ¿Y qué nos dice esto? Que en la historia, porque estamos viendo la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia empiezan a gobernar los apóstoles y de repente va a haber una transición. Porque cuando tú sigues leyendo la escritura, en las epístolas de Pablo, tú no vas a encontrar que hay apóstoles o que hay profetas al frente de la iglesia. Vas a encontrar que hay ancianos y hay pastores al frente de la iglesia. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que Pablo llega, está Santiago y están los ancianos. Y lo que nos está mostrando aquí es que ya empieza a haber una jerarquía de estos hombres, porque va a empezar a haber una transición. Ahorita la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dio pie a que estos pastores, a que estos ancianos, llegara el momento en que ellos estuvieran al frente de la iglesia. Hechos 15:2 dice y narra, por ejemplo, que Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin se decidió que Pablo y Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y con los ancianos líderes. Aquí es a donde vemos que todavía estaban los apóstoles al frente, pero ya están ahí los ancianos también. Pronto va a cambiar y van a desaparecer los apóstoles y van a quedar solamente los líderes ancianos. Así que al principio los apóstoles hicieron todo y eventualmente Dios comenzó a levantar ancianos, líderes espirituales. Y cuando llegas aquí, ya no hay ningún apóstol ahí, solo Santiago y los ancianos. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Dónde están? ¿Se murieron? No, aún no han muerto, pero salieron a predicar y andan predicando por todo el mundo, andan predicando por todos lados. Están en ese trabajo de la misión. Así que es importante entender
que ya no va a haber mención de apóstoles, ya empieza a haber un cambio, se va a mencionar solamente a los ancianos y a los obispos, que en este caso son los presbíteros o los pastores, que es lo mismo, y entonces empieza a haber una organización dentro de la iglesia, a donde vemos que el apóstol empieza a dejar su lugar, y se empiezan a levantar ancianos, y tienes una combinación de ancianos y de pastores, porque es importante entenderlo. De hecho, Pablo escribe en una de sus epístolas, y le escribe a Tito capítulo 1, versículo 5, le escribe y dice, te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer. Y luego dice algo interesante, y nombraras ancianos líderes de la iglesia, ¿en dónde? En cada pueblo, como te dije. Y aquí vemos que la intención no es decir, vas a levantar apóstoles, No. Le dice, vas a levantar líderes ancianos de cada iglesia en cada pueblo. Así que lo que estamos viendo es que cuando Pablo llega a Jerusalén, estamos viendo esa transición. Ya no hay apóstoles, ya está un líder que es Santiago, hay unos ancianos, y vamos a ir viendo cómo va haciendo la transición. Ahora, cuando habla de que había, o de que estaban en el capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 21 de Hechos, donde dice que estaban también todos los ancianos líderes ahí, cuando dice todos los ancianos líderes, yo no sé usted si se ha puesto a pensar cuántos pudieran haber sido, pero yo le pregunto una cosa. Para nuestra iglesia, que aún es pequeña, ¿cuántos ancianos creen ustedes que pudiéramos tener? Deberíamos tener 1 o 2 por lo menos, para que la decisión no solamente la tome un hombre, que en este caso soy yo, ¿no? Sino que entre otras 2 personas y su servidor puedan tomar algunas decisiones para la iglesia, porque es importante que se permee con otras personas. Así es la forma en que se debe hacer bíblica. No se ha podido, llegará el momento en que se haga. Pero imagínate en una iglesia de 20,000 personas. ¿Cuántos ancianos crees tú que harían falta para atender a todas esas personas? Entonces, esa cantidad que tú te imaginas, que digas X cantidad de ancianos, son las que están ahí con Santiago para recibir el informe de Pablo. No sé si pensaste en 50 o si pensaste en 200 o si pensaste en 150. Sí, es lo mismo. Es un nombre muy común. Sí, es lo mismo. En algunas traducciones dice así, Jacob. Sí. Entonces, imagínate esa cantidad de ancianos. No sé porque no puedo decir la cantidad, porque no se dice, no sabemos. Pero la cantidad que haya sido, no era 1 o 2, eran varios. Y Santiago, escuchando el informe que trae Pablo. Hechos 21:19. Después de saludarlos, Pablo, y escucha esto, les contó detalladamente todo lo que Dios, por medio de su trabajo, había hecho con los que no eran judíos. Esta expresión de les contó detalladamente, les declaró de manera particular. No habló en general, no llegó Pablo y dijo, bueno, les traigo un informe, a ver, escuchen con atención. El día que estuvimos en tal lugar, ahí se salvaron 49, luego de ahí pasamos a otro lugar y ahí se salvaron 32, y vayan notándole, no se pierda, y después en esta ciudad se salvaron tantos. No. ¿Alguna vez te han contado un chisme? Seguramente sí. O no lo llamemos chisme, porque los cristianos no somos chismosos. ¿Alguna vez te han dado una noticia interesante? Que digas, eso me interesa, cuéntamelo más despacio. Es más, ven, siéntate, vamos a tomarnos un café. ¿No?
Pablo, dice aquí la Escritura, que de manera particular, detalladamente, me puedo imaginar que si fue así, no sé, a lo mejor dijo, les voy a contar que en tal ciudad conocí a una persona de nombre Juanita. Cuando yo la conocí, esta persona y su familia vivían en esta situación. Después de estar un tiempo ahí con ellos predicándoles la palabra, que por cierto al principio no querían, la palabra llegó a sus vidas y cambiaron. Y cuando después de tantos meses de estar con ellos los dejamos, ahora hacen esto en la iglesia, ahora predican, ahora hacen, o sea, de manera puntual, ¿qué es lo que Dios había hecho? ¿Sabes qué te dice esto? Que Pablo no está interesado en las estadísticas, o sea, Pablo no está interesado en decir, alcanzamos 58,000 nuevas personas para la iglesia. No, él está interesado en las personas. O sea, le interesa más darte el detalle de la persona que los números. Ahora, cuando lo escucharon, dijeron, Pablo, esto es genial, probablemente eres el misionero número 1 en todo el mundo. Es más, vamos a tener un día del apóstol Pablo. Te daremos una placa conmemorativa para que la cuelgues en tu oficina que nunca has tenido. ¿Le dijeron eso? No, claro que no. ¿Sabes qué dijeron? Gloria a Dios. Versículo 21, perdóname, capítulo 21, versículo 20. Cuando escucharon esto, ¿qué hicieron? Dice, alabaron a Dios. Esto a mí me enseña algo muy importante, muy interesante. Cuando tú y yo trabajamos para Dios, lo que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón es que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y cuando alguien no te reconozca algo que tú estás haciendo para la gloria de Dios, ni te enojes, ni te deprimas, ni te sientas, porque hay gente que dice, es que, mira, yo hago y nadie me dice, ni gracias me dan. Estás mal, ¿eh? Perdóname, estás mal. O sea, si lo vas a hacer, que sea para la gloria de Dios. ¿Y quién es el que debe importar que lo sepa? ¿Lo sabe? Claro que lo sabe. Sabe cuando lo haces y cuando no lo haces. Y aquí ellos dijeron, alabado sea el Señor, Pablo. Me encanta esa parte de la escritura que dice que no debes querer que te agradezcan, sino que digas, soy un siervo inútil, lo único que hice fue todo lo que me pidieron hacer. No he hecho otra cosa más. Cuando escucharon esto, alabaron a Dios y le dijeron a Pablo, hermano, tú has visto que miles de judíos han creído. Ahí está una posible respuesta a cuántos pudieron haber convertido ahí en Jerusalén. Miles de judíos han creído, pero ellos piensan que es muy importante seguir la ley de Dios. Ahora, aquí, en este punto, vamos a aprender que dentro de todas las noticias buenas que pueda haber dentro del ministerio, dentro de la predicación del Evangelio, escuche esto porque es importante, siempre va a haber algo, siempre va a haber algún problema. O sea, como les he dicho en otras ocasiones, la vida cristiana no es de victoria en victoria y en victoria en nuestro sentido. Y cuando lo digo así es que nosotros queremos salir avantes en todo siempre. Y no es que sea victoria en victoria en lo que yo quiero, sino que la victoria de la que habla la Escritura es que a veces las cosas no salen como tú quieres, pero Dios es glorificado en lo que sucede y esa es una victoria para Él. Entonces, aquí hay un problema. Sí, Pablo está bien, qué bueno, nos da mucho gusto, gloria a Dios. Nada más que sabes que hay miles que piensan que es muy importante seguir la ley de Dios. Voy a volver a leer este capítulo
Cuando escucharon esto, alabaron a Dios y le dijeron a Pablo: hermano, tú has visto que miles de judíos han creído, pero ellos piensan que es muy importante seguir la ley de Dios. Una expresión que significa una observación cercana. Lo que le estaban diciendo es que los judíos están viendo a Jesús, han creído, pero son fanáticos de la ley. Y siguen las ceremonias. Son cristianos, creyentes, pero aún no se han desprendido de la ceremonia judía. Aún siguen con la Pascua, aún siguen con el sábado, aún siguen guardando lo que comen, aún siguen mirando todas las tradiciones, la rutina. Y el punto es que los judíos que sí creían, y es más, que creo que eran salvos, nunca se habían acabado de sacudir el judaísmo. Y ese es un tema importante, y ahorita lo vamos a ver por qué, pero déjeme ponerle una pausa ahí y preguntarle: ¿algunos de ustedes en algún momento de su andar en Cristo todavía sigue batallando con las tradiciones que usted traía antes de Cristo? Porque hay gente que sigue batallando con el Día de Muertos. Hay gente que sigue batallando con guardar ciertas cosas que antes hacíamos. Por ejemplo, en el tiempo de que se viene ahorita de Cuaresma, gracias. Mucha gente dice: no, es que no debemos comer carne. Porque Cristo no comió carne cuando anduvo los 40 días en el desierto. Todavía hay gente que está pensando así. A lo mejor no sean ustedes, pero todavía hay gente que está pensando así. Esas personas son creyentes, pero no se han acabado de sacudir el judaísmo, y por supuesto vivían a la sombra del templo y de todo el sistema judío, han sido creados así, tienen esto arraigado en sus vidas, y sería una transición difícil de hacer. Ahora, ¿por qué no se habían alejado de todas estas cosas? Bueno, hay varias razones. Vamos a ser muy sinceros. El que tú hayas sido creado en una forma de pensar desde pequeño y que eso ha estado en tu familia por generaciones, es difícil desprenderte de eso de la noche a la mañana. No quiere decir que no seas salvo, pero es difícil. Y estas personas habían conocido al Salvador, habían escuchado, habían visto que, por ejemplo, el lugar santísimo, a donde antes ellos tenían prohibido entrar, ¿se acuerdan que cuando Cristo murió en la cruz se rasgó y él quedó expuesto? Ellos pudieron ver lo que nunca antes podían haber visto, se dieron cuenta que Dios ya no estaba ahí. Escucharon que Pedro, en una revelación de Dios, le dijo a Pedro: tú toma del animal, de los animales que te estoy mostrando en esta manta, y come. Y Pedro le dijo: pero yo no he comido nunca nada impuro, y que Dios le dijo: no llames impuro a lo que yo he limpiado, que ya lo vimos, es una enseñanza. Pudieron haber tenido toda esta información, pero les resultaba difícil arreglárselas para no seguir en eso. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque para ellos todo lo que ellos hacían era ordenado por Dios. Es verdad, pero es del Antiguo Testamento, es del Antiguo Pacto. Y cuando vinieron a Jesús, ellos solamente sabían que esto aumentaría su amor por Dios, pero seguían atorados en esto. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ahorita le van a decir a Pablo: hay un problema con esto. Ahorita lo vamos a ver. Otra de las razones que tal vez por las cuales ellos no habían acabado de salir de esto es porque los líderes de la iglesia de Jerusalén en ese momento no salieron
a las calles a decir, dejen de hacer eso, dejen de hacer aquello. Ese no era el plan. O sea, el plan no era decirle a la gente que no tenían que hacer, el plan era llevarlos a Cristo. O sea, no hubo una campaña en contra de las tradiciones judías, no. Entonces, no había en un sentido una enseñanza como tal de dejar de hacer esto. Ahora, yo te pregunto y quiero que lo analices, ¿tú crees que a Dios le importaba mucho que los judíos que habían creído en el Mesías siguieran guardando el sábado? ¿Siguieran en la tradición de la Pascua? ¿Tú crees que a Dios le importaba mucho que todavía eso estuviera así? Mi punto de vista es que no. Te voy a decir por qué. Porque la historia marca que en el año 70 después de Cristo entró a Jerusalén un comandante llamado Tito y destruyó el templo. Y ese día mató a 100,000 sacerdotes del templo. La historia, Josefo, que es un historiador judío, dice que aventaban a los sacerdotes de la muralla, los aventaban muertos, o sea, que estuvo terrible. Entonces, Dios se encargó de quitar de un solo tajo, de borrar de la faz de la tierra, unos pocos años después de este incidente con Pablo, todo el sistema judaísta, todo el sistema que tenían del judaísmo. Así que Dios no tenía mucho problema con que ellos siguieran en eso. Porque hoy en día no se sacrifican animales, hoy en día ya no está eso, no está el templo, lo están queriendo reconstruir. Y algunos teólogos dicen que cuando se reconstruya el templo otra vez, entonces va a venir el fin. Pero el problema es que ahora, para reconstruir el templo, pues están en lucha estos dos pueblos, ¿no? Están los árabes y están los judíos, y yo no he ido, ojalá Dios me permita un día ir, pero dicen que está dividido, no se han puesto de acuerdo. Y entonces lo que vemos es que para esta gente es difícil cambiar esto. Dios lo va a arreglar más adelante, lo va a borrar de la faz de la tierra de un solo tajo a través de este hombre, 70 años después de la muerte de Cristo. Parece ser que en este momento ya han pasado 25 años, todavía faltan 45 años más para que suceda esto, que va a venir este soldado romano y va a acabar con todo. El versículo 21 de Hechos 21 dice, ellos han escuchado, y aquí es a donde viene realmente el problema, le están diciendo a Pablo, ellos han escuchado, ¿quiénes? Los judíos, esos miles de judíos, que enseñas que todos los judíos que viven entre los que no son judíos, a que no obedezcan la ley de Dios, que no circunciden a sus hijos, ni sigan nuestras costumbres. Ellos han escuchado que enseñas a todos los judíos que viven entre los que no son judíos a que no obedezcan la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos, ni sigan nuestras costumbres. ¿Quién crees que habría ido a todos estos y les habría instruido este tipo de información equivocada? ¿Tú crees que Pablo lo hizo? No, Pablo no lo hizo. Ahorita les voy a mostrar por qué no lo hizo. ¿Quiénes lo hicieron? Los judaizantes. ¿Saben quiénes son los judaizantes? Los judíos que querían que la gente se convirtiera o que permaneciera en el judaísmo. Recuerdan que cuando estudiamos antes, en unos capítulos antes, que alguien llegaba al templo, tocaba y le decía, ¿quién es? No, pues es un gentil. Bueno, que pasen. Y dejaban entrar a pocos. No era así como que abren las puertas y que entre todo mundo, porque eran muy celosos y decían, no, las bendiciones de Dios solamente son para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios nada más, y los demás no. Entonces tenían un problema con los gentiles y empezaron ellos a darse cuenta que empiezan a llegar muchos que no son judíos, y entonces dicen, ok, eso es lo que vamos a hacer. Pueden llegar siempre y cuando hagan esto. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar las leyes, y empiezan a poner cargas
sobre la gente que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces, hay una acusación a Pablo de que él está dando cierta información, y lo que entendemos es que, obviamente, Pablo no hizo eso. Ellos daban su propia versión a los cristianos. Ellos decían algo así como que, ¿sabes lo que hace Pablo? Pablo anda diciendo que abandones a Moisés, que no circuncides a tus hijos, que no obedezcas las ceremonias. Y todas estas cosas son preciosas para el pueblo judío. Era su vida, su cultura, su tradición. Y lo que hacían estos judaizantes era socavar a Pablo al decir que no quieren que tuvieran nada que ver con el judaísmo, y que era un hereje, era un apóstata. ¿Han escuchado esa palabra? La apostasía es negar. Y lo que están diciendo es, fíjate lo que está diciendo Pablo en contra de Moisés. Y Moisés era para ellos una persona sumamente importante. O sea, los padres de la nación, o sea, los padres de la fe, los importantes, los jerarcas eran Abraham, Moisés. O sea, eran personas sumamente respetables. Y entonces, cuando estos judaizantes llegaban a un lugar, a la sinagoga, y veían que había cristianos, les decían, oigan, Pablo anda diciendo esto de Moisés. Y entonces la gente diría, ¿cómo? No, sí, Pablo anda diciendo esto, y que no hagan esto, y que no hagan aquello. Entonces la gente le empezaban a cambiar la forma de pensar, y la gente se estaba poniendo bastante mal. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque todo esto va a llevar, o nos va a introducir a lo que sigue. ¿Saben qué? Pablo, después de este evento, se va a convertir en lo que él mismo dijo en una de sus epístolas, en una de sus cartas: esclavo de Cristo. Se va a convertir en un hombre encadenado. Nunca más volverá a ser libre, en el sentido de que va a poder ir a donde él quiera. Ahora, ustedes y yo sabemos que ¿quién es el padre de mentira? Satanás es el padre de mentira. Incluso cuando se acerca de manera así sigilosa y dice la verdad, es por una razón mentirosa. O sea, puede decirte cierta verdad, pero la intención, o hay ahí, como dicen, ahí hay gato encerrado, ahí hay algo de mentira. Y sabemos que mintió acerca de Pablo. Pablo nunca enseñó a los judíos a abandonar a Moisés. Enseñó a los gentiles a no pensar que tenían que convertirse en judíos. Enseñó a los gentiles a no circuncidarse. ¿Por qué? Porque eso era algo externo. No lo necesitaban. Él enseñó a los gentiles que no necesitaban las ceremonias de la ley. No enseñó a los judíos a no circuncidarse, y no enseñó a los judíos a no seguir esas tradiciones. De hecho, Hechos capítulo 16, versículos 2 y 3 dicen: Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Pablo quería que Timoteo viajara con él, pero todos los judíos en esa región sabían que el papá de Timoteo era griego, o sea, era mitad griego, mitad judío. Entonces Pablo hizo que Timoteo, ¿qué? Se circuncidara para evitar problemas con los judíos. ¿Qué está diciendo? La razón por lo que hizo fue para que fuera más eficaz con los judíos, para que lo aceptaran como un judío. Nunca enseñó a los judíos a evitar la circuncisión. Esa es una mentira rotunda. Ahora, Satanás, ¿saben quién es el príncipe de este mundo? Satanás es el príncipe de este mundo. Todo el sistema del mundo está bajo su gobierno. Es un mentiroso. Miente acerca de Pablo. Por eso creo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo: cuando alguien venga a acusar a un ministro, asegúrate
que cuando vengan a acusarlo, número uno, tú no prestes atención a lo que te digan de ese ministro, y si vas a prestar atención a lo que digan de ese ministro, asegúrate que vengan 2 o 3 personas para acusarlo. No aceptes el testimonio de uno solo. ¿Por qué? Porque la mentira puede destruir los ministerios. Así que la próxima vez que usted escuche el chisme acerca de alguien que está en el servicio del Señor, es mejor que revise primero su vida y que se asegure que esa persona esté diciendo lo correcto. Lo voy a apagar. Ok. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando empieza el viaje de regreso a Jerusalén, se dejó tomó el voto de Nazareno? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Se dejó crecer el cabello, que era una manera de externar: me voy a dedicar al Señor, me voy a guardar, porque el nazareno se guardaba, y tú puedes leer todo eso acerca del nazareno en el Antiguo Testamento y puedes estudiarlo. Pero, o sea, Pablo no estaba en contra de eso, él mismo lo hizo allá en el capítulo 18. De hecho, incluso lleva prisa de llegar a Jerusalén para pagar la ofrenda de esto. Lo puedes encontrar ahí. Hizo que Timoteo se circuncidara, y los judaizantes acusaron a Pablo de enseñar esto, pero Gálatas 5:1 dice: hermanos, si yo enseñara que los hombres deben ser circuncidados, ¿por qué sufro persecución? Si yo todavía enseñara que los hombres deben circuncidarse, entonces lo que enseño acerca de la cruz no me causaría ningún problema. Y aquí vemos que lo están acusando de eso, de enseñar estas mentiras. Hechos capítulo 21, versículo 22 dice, sigue la narración: ¿qué vamos a hacer entonces? Los ancianos y Santiago han escuchado el reporte de Pablo, seguramente recibieron el dinero, seguramente estaban muy contentos, seguramente el dinero lo hicieron llegar a quienes tenían que hacerlo llegar, no me queda la menor duda. Se alegraron de que vinieran los hermanos de otras regiones y dijeron: qué bueno, pero tenemos este problema, miles de judíos dicen que estás enseñando esto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Es seguro que se van a enterar de que tú estás aquí. Hay una preocupación. Hay una preocupación de parte de ellos. Ahora, Pablo, cuando está en Corinto, antes de llegar a Jerusalén, escribió el libro a los romanos, y en él dijo, en el libro de los romanos dice: si un judío quiere observar el día, ese no es gran cosa que lo observe, es decir, no hay mucho problema. Usted recuerda, ¿quién de ustedes recuerda que estudiamos Romanos hace algún tiempo atrás? Ya tiene algunos años. En el libro de Romanos, en el capítulo 14-15, hay una sección a donde habla acerca del cristiano maduro y del cristiano inmaduro. Y lo que Pablo enseña es lo siguiente: si alguien quiere guardar el día, llámese el día que sea, para honrar al Señor, déjenlo. O sea, yo me pregunto, porque algunas personas me han dicho: oye, yo trabajo el domingo, ¿qué hago? ¿No? O sea, no me puedo congregar, trabajo el domingo. Ah, pues deja tu trabajo, hijo del diablo, y honra al Señor. No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Busca dónde congregarte en otro día de la semana. Busca de Dios en otro momento. Ah, yo no como moronga se llama, ¿no? La cosa esa rellena con sangre. Ah, yo no como moronga porque es sangre. ¿Alguien come moronga? No me diga.
Yo no como porque a mí no me gusta, pero me encantan las carnitas. Me encantan las chuletas de cerdo, ¿no? Lo que le quiero decir es que, ¿cómo puedes pensar de Pablo que él haya dicho, no guarden el día, dejen las cosas judías, dejen hacer esto? O sea, cuando Pablo escribe a Romanos y dicen, eso no es importante. O sea, no es así. Ahora, y es bien importante eso, para algunos es un problema y para otros no lo es. Pero para los que tienen la madurez y se enfrentan con un hermano que no tiene la madurez para entender eso, la Biblia y sí es muy puntual y dice, no vaya a ser que por tu culpa ese hermano débil en la fe vaya a caer, así que mejor abstente de eso. Es decir, si yo el día de hoy trajera una cerveza, la abriera yo aquí y me la tomara, no lo voy a hacer porque no me gusta. Y déjate que me guste o no me guste. ¿Qué vas a pensar tú de mí? ¿Qué vas a decir? ¿Te vas a escandalizar? ¿Vas a decir, no puede ser? O sea, o si de repente yo sacara mi puro, ¿no? Y encendiera mi puro y estuviera fumando mientras les estoy predicando, ¿qué dirían? ¿Qué pensarían? Dirían, ay, no puede ser, no. Y algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes maneras de ver las situaciones. Porque yo me pregunto realmente, ¿la cerveza es pecado? ¿El cigarro es pecado? También es pecado la gula. Ojo, no estoy justificando a los otros, ¿eh? Lo que te estoy diciendo es que hay personas que tienen problemas serios con estas cosas y que un cristiano más maduro, que tiene la libertad o que tiene la madurez de decir, pues a mí se me antojó una cerveza y se la toma, puede ofender al otro, mejor no te la tomes, o un vaso de vino, por ejemplo, en alguna cena, ¿no? Que de repente hay una cena, por ejemplo, en estas que acaban de pasar las festividades, y te dan una copa de vino y dices, ay, qué rico, con una carne. Pero si hay otro hermano que dice, no, eso no lo hagas. Y Pablo está diciendo, yo escribí todo eso en Romanos, o sea, no tengo, ese problema no existe como tal, ¿no? Pero vemos aquí que los judíos están con una situación y le dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente ya sabe esto de ti y ¿cómo le vamos a hacer para enfrentar esta situación cuando se enteren que estás aquí? Porque la noticia se corre como pólvora. Esta es una bomba potencial que en cualquier momento va a volar. Tenemos miles de cristianos que piensan que tú estás enseñando cosas contra de esto, de que eres un apóstata, que has negado. Hechos 21-23, así que vas a hacer esto, fíjese. Ojo, y aquí es a donde viene la lección de la humildad. No le preguntaron a Pablo, es el apóstol Pablo. Es el que escribió por inspiración del Espíritu Santo casi todo el Nuevo Testamento. Está delante de un grupo de personas que tal vez a muchos ni siquiera los conoce, y eso es lo que le dicen. Así que vas a hacer esto. 4 de nuestros hombres le hicieron una promesa a Dios. La promesa que hicieron fue el voto nazareno, que era apartarse, no tomar vino, no tocar nada que estuviera muerto, dejarse crecer el cabello, alejarse de las fiestas, del vino. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. Sansón, Samuel, Juan el Bautista. Puedes leer en Números 6 de todo esto.
Y le dicen a Pablo, eso es lo que vas a hacer. Hay 4 hombres, llévatelos, versículo 24, acompáñalos a la ceremonia de purificación y paga sus gastos para que se puedan cortar el cabello. Al hacer esto, les demostrarás a todos que no es cierto lo que han escuchado acerca de ti. Por el contrario, verán que tú vives en obediencia a la ley. Y lo que le están diciendo es, tómalos, purifícate con ellos, ve al templo. Era una ceremonia de 7 días, tienes que ir con ellos los 7 días, tienes que hacer todo lo que hay que hacer para cubrir la costumbre judía, y entonces cuando vean que tú vas con ellos, y que no solamente vas con ellos, sino que tú les vas a pagar de tu bolsa, los judaizantes, la gente judía, va a decir, no, pues entonces no es como nos lo dijeron. Estábamos mal informados. Porque había que pagar el sacrificio de ciertos animales, y esos animales costaban. ¿Y quién tenía que pagarlo? Pablo. Y no nada más tenía que pagar el de él, porque se acuerdan que él ya lleva su sacrificio, él ya tomó el voto nazareno, va a hacer su ofrenda, pero ahora le pusieron otros 4, tienen que pagar 5, el de él y otros 4. Y pues es algo de dinero, entonces, para que la gente vea que es absurdo lo que están pensando. Yo lo que veo aquí es que, y les voy a ser bien sincero, porque a mí Dios me ha enseñado, porque a mí siempre me costó el someterme a la autoridad. No sé si a alguien de ustedes le ha costado someterse a la autoridad, pero a mí me costó mucho, mucho. Yo era de las personas que decía yo, ¿y por qué? O las personas que le decía yo, ¿y tú quién eres para mandarme a mí? O ¿quién te nombró a ti jefe? Así era yo. O sea, a mí no me admitían en los Boy Scouts, no me admitían en el pentatlón, no me admitieron en la de los paramédicos, de la Cruz Roja. O sea, ¿por qué? Por el temperamento tan feo que tenía, que sigo teniendo, pero que sigo luchando con él. Eso es lo que a mí me llama la atención, que le dicen a Pablo lo que tiene que hacer, y él, por amor a la unidad de la iglesia, porque esa es la oración que Jesús hizo, de acuerdo con lo que Jesús quiere, él se somete, no dice nada. Versículo 25, en cuanto a los creyentes que no son judíos, ya les escribimos que no coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales que haya sido estrangulados, ni que tampoco cometan ninguna clase de pecado sexual. Y lo que están diciendo aquí es, necesitamos que atiendas esto. Nosotros, de los que no son judíos, ya nos encargamos de escribirles para que no hagan esto. Eso de por sí se había hecho en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15. Deben tener cuidado de todas estas cosas. Ya se lo habían comunicado a los que no son judíos, y mandan a Pablo a hacer esto. Versículo 26, así que Pablo se llevó a los cuatro hombres con él, y al día siguiente compartió con ellos la ceremonia de purificación. Después fue al templo para avisar cuándo terminarían los días de purificación, y en el último día se daría una ofrenda por cada uno de ellos. Entraron, fueron, empezaron a hacer todo el ritual. Pablo no discutió, no dijo una sola palabra, aceptó el compromiso. Y ¿sabes qué va a pasar? Pablo obedece a los ancianos, va, empieza a hacer lo que tiene que hacer, lo que le mandaron, paga, y cuando uno de esos días está haciendo lo que le mandaron a hacer, de repente alguien voltea y lo ve y dicen, ¿qué no es este el que nos dijeron que anda enseñando estas cosas? Y se empieza a armar un tumulto, un motín, se empieza a armar ahí una revuelta, a tal grado, si usted ha estudiado la Biblia o la historia judía, sabe que el templo, vamos a pensar que este es el templo de Jerusalén, todo ese es el templo,
a un lado del templo de Jerusalén estaba el fuerte Antonius, donde estaban los romanos, la guardia romana. Cuando empiezan a ver el tumulto, cuando empiezan a ver el alboroto, porque se empezó a hacer grande, bajan los soldados, van con Pablo y le dicen, ¿qué está sucediendo? Pablo trata de explicarles, pero es tanto el alboroto que hay, que no lo dejan ni siquiera avanzar, lo tienen que cargar y sacarlo de ahí, porque quieren matarlo. Se hace un alboroto grande. ¿Cuál es el tema? ¿Qué prueba todo esto? Bueno, a mí me enseña la medida de la humildad de Pablo, porque veo que Pablo, número 1, en el versículo 19 y 20, se somete a Dios. Por supuesto, era humilde ante Dios. Va y da su informe y dice, me mandaron a hacer esto desde hace algunos años, aquí están los resultados. Vino y entregó su informe. Incluso a gente que a lo mejor él ni conocía. Número 2, se humilló ante la autoridad cristiana cuando los ancianos le dijeron, haz esto. Y sin decir una sola palabra, fue y lo hizo. Y número 3, incluso se humilló a sí mismo para sufrir el dolor de la persecución. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Él sabía, ya le habían dicho, cuando tú llegues a Jerusalén, te van a tratar así, te van a encadenar, vas a pasar esto, vas a hacer esto, y él quiso hacerlo. Entonces la enseñanza que este hombre nos da en este momento es que él tiene una humildad para llevar a cabo estos pasos en su vida, que yo cuando me pongo a pensar y digo, yo no sé si usted sea tan pecador como yo, pero de repente yo pienso y digo, a Dios sí, lo que quiera, pero darle informe a otro y que no conozco, ¿pero por qué? Esa es mi carne, esa es mi forma de pensar, que no está nada bien, porque yo veo y digo, no es así. Es decir, si uno de ustedes viniera a mí y me dijera, a ver, infórmame, yo tengo que informarle. ¿O nunca le ha dado curiosidad de saber qué se hace con los diezmos y con las ofrendas? A lo mejor no, pero a lo mejor haya alguien por ahí, ¿no? Que diga, yo sí quiero saber. Ahí está todo. O sea, es mi obligación. Y lo que yo aprendo de aquí es, me tengo que humillar ante Dios, me tengo que humillar ante ustedes y tengo que humillarme, o sea, es decir, ante las autoridades, y tengo que humillarme en todas las cosas que sucedan en mi vida porque Dios así lo permite. Lo vimos la semana pasada. Todo lo que nos suceda lo tenemos que entender de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ahora, de aquí en adelante van a empezar a pasar muchas cosas en la vida de Pablo, que son de mucha enseñanza, como siempre, pero eso lo veremos la próxima semana. Esa es la enseñanza del día de hoy, de la vida de Pablo en el libro de los Hechos. Ya estamos en la recta final, ya estamos más para allá que para acá, y esperemos en Dios que podamos terminarlo. ¿Está bien? Oremos, incline su rostro y oremos. Padre, queremos en esta tarde ya agradecerte, Señor, por la bondad que tú muestras a nuestras vidas, por tu amor, por tu paciencia, por todo lo que tú nos das, lo bueno, lo justo que eres. Queremos, Señor amado, pedirte que tú nos permitas seguir aprendiendo de ti, nos des de tu Espíritu Santo para caminar en obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Oro porque mis hermanos puedan ser, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, llenos de tu poder, salgan, Señor, con un conocimiento fresco y nuevo para sus vidas. Enséñanos a ser humildes, enséñanos a vivir como tú quieres. Gracias por tu palabra que enriquece, gracias por la enseñanza, gracias por todo lo que nos das, gracias por el ánimo, gracias por permitirnos, Señor, conocerte día a día. Oro por mis hermanos
que están batallando, que están luchando con esto. Te ruego que nos enseñes y nos hagas madurar. En Cristo Jesús, Padre, te damos gracias.